noches, Jesús. Estamos Buenas noches, nuevamente Álvaro. en Hablemos con Michelena. Hablemos de Michelena. Buenas noches ya a todos los que se unen en este en vivo que bueno, que se está convirtiendo ya en costumbre, en tradición. Y bueno, vamos hoy a tener un tema bastante interesante, así que muchísimas gracias a todos los que ya por allí comienzan a visualizarnos en nuestras cuentas. Álvaro, ¿cómo Sí, estás? bien, bien. El tema de hoy, pues creo que el 98%, el 95% de los michelenenses tienen algo que ver, ¿no? Porque vamos a hablar de nuestro Liceo Camilo Prada. Así es, bueno, yo diría que es la institución más grande que tiene el municipio. Creo que en cuestión de estructura y de metros cuadrados es mucho más grande que José Mando Pérez, ¿no? Sí, claro, claro. Es mucho más grande que José Mando Pérez. Y bueno, hay mucha gente, diría yo que el 60% de los michelenenses han pasado por las aulas del Camilo Prada. Sí, bueno, ya hace unos años para acá, pues hay otras instituciones como el Juan Pablo, el Doña Mary, pero en la época anterior todo el mundo estudiaba en el Camilo Prada. Así es, sí, todo el mundo estudiaba en el Camilo Prada y como lo dice Álvaro, ¿no? Relativamente los colegios son nuevos en comparación de la historia que tiene el liceo, ¿no? Sí, bueno, y el liceo fue construido en el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, un michelenense. Hay anécdotas, historias que son contadas por personas mayores que nosotros y pues es eso, ¿no? Es una historia. En el caso Que de, Álvaro, ajá, dígame. que el liceo fue construido, pero inicialmente no tenía esa función, no era un liceo. No, él lo construyó y cuenta, dijo, las cosas de los viejos, vamos a decirlo así, que contaban, que cuando él llegó a inaugurarlo no le gustó. ¿Ok? Dijo que las palabras fueron de que él no quiso mandar a hacer un palomar, sino que él quería era una institución educativa. Fue una ¿Ok? de las molestias. Pero sí, se inició como un colegio donde se llamaba, era el nombre de la mamá de él, doña Adela Pérez de Jiménez. Ok, ok. Luego cuando lo derrocan a él, cuando el golpe de Estado, ahí lo transforman en una escuela de señoritas donde estudiaban paranormalistas, era con las monjas. Claro, que es el famoso cuento del convento previo a lo que luego va a ser el Camilo Prada. Exacto, el Camilo Prada nace el 15 de septiembre del año 69. Un grupo de jóvenes, 1969. sí, un grupo de jóvenes michelenenses lo toman porque las monjas por bajo presupuesto y las monjas por cuestiones de que como que ya no se daba la parte de la normalista, me lo iban a entregar y no se sabía qué iba a pasar con el Camilo Prada. O bueno, en Ok. ese tiempo no era el Camilo Prada, en ese tiempo era Virgen de Fátima. Con el Virgen de Fátima y entonces personas como Luis Enrique Pineda, como Antonio Delgado, y, bueno, bastante jóvenes de la época lo toman y es donde nace el Liceo Camilo Prada. Álvaro, 56 años cumple este 2025 el Liceo Camilo Prada. Quiere decir que, bueno, que han pasado por allí 56 promociones. Bueno, menos porque recordemos que entonces si todos iniciaron en el séptimo grado o en el primer año, como se conocía en aquel momento, entonces hay que restarle 5. Van por la promoción 51, si no me equivoco. Sí, más o menos esa. Deberían ir por la promoción 51, ¿no? De hecho, yo soy promoción 37 del Camilo Prada. Yo de verdad ni sé.
Porque en la época No se acuerda ya. no, que en la época de nosotros no se hablaba, las promociones no eran por números. Ok, Yo me gradué en el 84, ok. pero así por número de que 84. promoción tal, en ese tiempo no se tomaba eso, ¿no? Eso viene de unos años para acá, que la promoción uno, la promoción 20, eso se... Entonces, bueno, si lo sacamos por la fecha en que se inauguró el Camilo Prada y la fecha en que usted se gradúa, usted podría hacer la promoción número 15. Entonces yo soy viejo, ¿no? Un poquito, un poquito, un poquito. Bueno, el Camilo Prada, para todos los que son de Michelena y que pasaron por esas aulas, tienen muchas historias. Yo por lo menos recuerdo que cuando entré a estudiar al Camilo Prada, uno lo primero que escuchaba eran las famosas leyendas urbanas de que el liceo, de que tiene un montón de túneles, de que hay muchas cosas por allí que las sellaron, pero que se pueden ver, no sé, en tal sitio se puede ver un túnel, te metes por esta escalera y sales a otro túnel. Y bueno, esa creencia de que estaba conectado el Camilo Prada con la iglesia. Sí, bueno, yo el único túnel que vi es el que se metía uno por la carrera 4 al lado de donde vendían cochino, no fue el nombre, que era de los Tropi. La Ahí viajera, había ¿no era? La viajera. cuajada viajera y salía Ah, la uno viajera. a donde está la cancha Carlos Velasco ahorita. Pero eso Ok, era como un desagüe. Nosotros en esa época le decíamos que eran unos túneles, ¿no? Pero eso era un desagüe de agua. La cuajada viajera, me dice Ronald. Gracias, Ronald, por acordarme. Son claro. tantos tiempos. Ronald nos pregunta que si sabemos de las materias. Bueno, el pensum de estudio anterior era educación artística, biología, matemática, educación física, inglés. Eran Educación nueve. ciudadana. Yo recuerdo que también estaba, eso era en el primer año, en séptimo grado, educación ciudadana, historia de Venezuela, por supuesto, Ciencias geografía sociales. general. Ya, bueno, cuando uno seguía avanzando, pues veía materias como historia universal, educación para la salud, cátedra bolivariana. ¿Qué profesores eh, recuerda usted? Yo por lo menos recuerdo de la época mía, el profesor Cantor daba biología, ok, le decían el hombre del rifle. ¿por qué? Bueno, no se puede decir eh, imagínelo. Él tenía, Ah, bueno, él tenía algo que lo dejaba a uno perplejo, ¿no? ok. Él le daba a usted la clase hoy y todos los lunes, o sea, bueno, en el caso mío todos los lunes había examen. Él daba una hora de clase y la otra hora era examen. Pero Ok. él era la hoja partida por la mitad y eran dos preguntas, una por cada lado. Mm, El ok. examen eran dos preguntas. El profesor Amable dio educación física, también me dio Ujú. historia de Venezuela. El profesor Bustamante, Freddy Bustamante, matemática. Martín Noguera, física. El más temido de todos, Luis Morales, que daba matemática. Luis Morales, pero no su hermano, ¿no? No, el profesor Luis Morales de San Cristóbal. Porque yo recuerdo y tengo una anécdota con Luis Morales, el hermano suyo. Luis Morales fue mi primer profesor en el liceo, porque recuerdo de que luego de que cuando está uno en la cancha, que empiezan a asignarles las secciones, recuerdo que él fue el que me asignaron como asesor. Y entonces él, recuerdo que luego lo llevan a uno al aula y le dan las primeras palabras y todo lo demás. Y es uno de los profesores que de verdad siempre recuerdo porque, bueno, fue mi primer profesor en el liceo. Después él ya no es asesor de nosotros, pero continúa dando mercadeo, Sí, la él daba materia de mercadeo. mercadeo. Sí, y bueno, fue la única materia que vi con él. Luego
De hecho, en esos años que estuve en el liceo, creo que lo cambian ya para la parte administrativa, no lo sé. Pero es uno de los profesores que siempre tengo presente. Otra profesora que tengo presente es la profesora Gloria Noguera. No sé si la recuerda. Sí, claro, ella es más nueva de lo que me dieron a mí. Yo recuerdo mucho a la profesora Mari Chacón de León. Nos Mari dio, Chacón de León, no, ya no estaba yo ahí. no, nos dio agricultura. Ahí Ajá, donde el Tequendama, el Club Tequendama. ajá. Eso se lo prestaron al liceo y ahí sembramos nosotros maíz y Así. frijoles. Y, Ujú. al fin de la cosecha, pues se hizo como un reparto y se hicieron unas cachapas y toda esa parte. Yo vi eso era área como extraacadémica. Yo vi Ok, agricultura y vi madera. ok. Madera, Bueno, la mesa que yo hice todavía está donde mamá. Y, imagínese. y papá decía que le salía más barato haber comprado una mesa que yo haber hecho esa mesa. Porque todo el tiempo le pedía plata para la mesa. Era para comprar las chucherías en el liceo y la cuestión, pero papá decía, no, me hubiera salido más barato comprar una mesa. Pues sí. Bueno, otro profesor, yo no sé si en ese entonces Álvaro lo llegó a conocer o dio clases, a Adolfo Tapias, lo recuerdo muchísimo, el profesor Adolfo Tapias, Sí, ya él hermano es, de Freddy, claro, hermano de Freddy Tapias claro, y William Tapia, que también dio clase ahí, pero ellos y son, William Tapias. William Era Tapia como una estudió generación conmigo. de todos los Tapias en el Camilo Prada, ¿no? Sí, sí, esa ya la parte de la generación suya, que pues más joven, ¿no? Claro. A mí me dio clase José Castellanos. Nosotros le decíamos Sinforoso. José José Castellanos daba Castellanos. matemática. Cuando yo entré al liceo, José Castellanos era el director. Mira, aquí la profesora Esperanza. Esperanza Casanova también dio clase. La profesora Sirenia. Ya en ese momento ya no daba clases cuando yo estudié en el liceo. No sé si recuerda a la profesora, Ok, mire, aquí nos nombran. Es ajá, bien, bien, por lo que nos están colaborando, nombrando profesores, pues está la profesora Fernando Porra, el esposo de la profesora Sirenia, Adolfo claro, Tapias, fue director cuando yo estudiaba. Pedro Medina, la profesora Teresa Labrador, Teresa Chacón de Labrador, José Castellanos, la profesora Coromoto Márquez, que daba castellano. Coromoto Márquez. Esa es de ahí, de Eh, Michelena. Ella vive más abajo del grupo, José Armando Pérez. mm, Bueno, no, no, vamos a saludar a todos los que se están incorporando. Le queremos decir que hoy estamos hablando del Camilo Prada, haciendo anécdotas del liceo y recordando a los profesores que nos dieron clase. Usted sabe que hay una anécdota, bueno, yo cuento ya anécdotas, ¿no? A mí me gusta contar. Alexis Co también, a mí me dio biología. ujú, El profesor Freddy Bustamante, bueno, era de calidad, ¿no? Y ok, había un profesor de química que se llamaba, ay, se me fue el nombre ahorita, ayúdenme ahí, profesor de química, Gamboa, el profesor Gamboa, ok, él daba ciencia de la tierra. Y el profesor me decía, recoja aquella piedra, Morales, recoja aquella piedra. Y yo recogía una piedra, cualquier piedra. Me decía, vaya, llegue a la Gamboa, que usted estaba en el río y usted se consiguió esa piedra y a usted le parece muy extraña. Y ok, le llevábamos las piedras a Gamboa y Gamboa empezaba a verlas y empezaba como a dar una explicación y decía, déjemela para yo estudiarla. Y uno lo que le llevaba era piedra de que las conseguía por ahí. que Profesor la conseguía Bravo, por ahí. sí, mire, Roland nos nombra profesor Bravo. Profesor Bravo, excelente profesor, me dio teatro, tuvimos un grupo de teatro en el liceo y bueno, gran amigo. También ya se nos fue. Que dicen por aquí que Calderón, la profesora Marisela Niño, bueno, esa ya de la época más nueva, ¿no? Pero no es la misma profesora Marisela de matemática, ¿no? Sí, claro, la que vive por Cantebé. El La que profesor vive por Cantebé. claro, claro, el profesor Es de Eusebio, apellido,
Pero ella es de apellido Niño, yo no recuerdo que Sí, ella, que ese sea el apellido de ella, Marisela. Ella me dio clase a mí, me dio, cuando entré al liceo me dio matemática y cuando estaba por graduarme en quinto año también me dio matemática. sí, esa misma es. El profesor Claro, Eusebio Rey, que a mí me dio historia. muy buena profesora, la profesora Marisela, Sí. claro que No, sí. bueno, le digo sinceramente, todos los profesores excelentes. Sí, Los tenía profesores que ha otro, tenido Camilo Prada. Álvaro, creo que no le hemos mencionado al profesor Dorantes. Exacto, por ahí lo nombró ahorita, Alexis Dorante. Cuando Bueno, cuando yo entré al liceo ya él era de la parte administrativa, ya no daba clases, pero bueno, había tenido su historia y era muy conocido además, la gente le tenía claro. mucho respeto al profesor. Mire, y no hemos nombrado, voy a buscar por aquí la chuleta que tengo. No hemos nombrado los directores. El primer director fue Teodolindo Morales. Ah, Yo lo conocí, mas no estudié cuando él era director, ¿no? ok, Pero Teodolindo Morales era muy famoso por la forma como tenía el liceo. Ahí tenía que ir todo el mundo, o los hombres, con zapato, bueno, con todos, con zapato negro, pantalón de caqui, en ese tiempo era camisa blanca, bien peinados. O sea, eso que se ve ahorita no. Es más, yo me acuerdo que después de él vino el profesor Rafael Arellano, que ahí sí estudié yo, y todo el mundo decía, aquí, aquí hace falta junto de Dolindo, ok, ok. porque fue muy estricto. Ah, la fuga de Ballesteros. Era de Michelena él. No, 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 de San Cristóbal. De Bueno, San Cristóbal. estuvo Teolindo, después Rafael Arellano, después el profesor José Rodolfo González, que sí es de Michelena, excelente profesor también. Después la profesora Isabel Pernía, de Ramírez, después fueron, bueno, Orlando Chacón, José Castellano, Pedro Medina, Fernando Porras, Gladys Telles. Eso ya es de la época, digo, que yo no Sí, estaba. esos son de mi época, por Sí, cierto, Gladys. José Antonio Sánchez, Leida Noguera, Ángel Barrientos y María Leida Rodríguez de Cañas. Gladys Telles, Gladys Telles era la directora cuando yo me gradué. Bueno, de esa nueva generación yo recuerdo mucho, de hecho ella es de Michelena, la profesora Joana Rivas. Ah, claro, Ella es del Cerro, si no me equivoco. sí, de Campo Alegre, de la calle 10. Ok, Mm. hay algo muy particular con ella, ¿no? Porque la profesora, pues, bajita de estatura y era joven. En aquel momento yo tenía como 15, 14 años y ya veía que era joven, así que tendría, cuando me dio clase, 24, 25 años más o menos ella. Y lo que llamaba la atención era el carácter tan fuerte que tenía que nadie, absolutamente nadie, la interrumpía en clases, ni nadie le saboteaba, como se dice, creo yo, Mm. en el salón. Y bueno, pasa también a ser una profesora, yo diría que emblema del Camilo Prada, porque todo el mundo la respetaba, aún a su temprana edad. Exacto. Todo el mundo la respetaba y eso, a ver, para los que han ido o entrado a cualquier institución, tratar con adolescentes no es nada fácil. Así es. Ítalo Duque también es director. Está también el profesor Orlando Chacón. Ese también dio biología, daba biología. En tercer año, cuando yo estudié tercer año, eran las tres Marías. Química, Física, química y física matemática. y matemática. Matemática la da Freddy Bustamante. Química la daba en ese entonces. Uy, Dios mío, me fue la. Química, física era Martín Noguera. Martín Noguera era un crack dando física. No sé si usted lo conoció o no. Martín Noguera es el papá de Leida Noguera, ¿no? No, 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 un profesor No, no. No, de... no lo conocí. Ay, No química lo nos la conocí. daba, ya me acordé, la profesora Nelcy Carrillo. Nelcy Nel- Carrillo. Nelcy Carrillo era famosa por su sentado. Claro, claro que sí, ya la Claro, recuerdo. claro, ella de Bogotá.
Claro que sí, Sí, sí. vivirá todavía. Sí, tengo entendido que sí, está en Bogotá. Claro, claro, todo el mundo tenía que ver con ella, sí, sí, claro que Y, sí. y Sin había un profesor, embargo, sin embargo, yo creo que cuando yo estudié en el Camilo Prada, ya ella también hacía como parte administrativa, por pero sí, aquí sí, sí, dicen que era sí lo recuerdo. histórica. Sí, claro, claro, todo el mundo. Claro, Nelcy Carrillo, ¿cómo olvidarla? Imagínese. Y Sí, había un sí, sí. profesor, mire, había un profesor que llamaba Orlando Blanco, de Colón. Ajá, Nosotros le decíamos pajarito. Y nosotros, bueno, a ese sí se le saboteaba la clase. ¿Oyó? Nos sí. poníamos, sí, nos poníamos a silbar. Bueno, Álvaro, hay alguien que dice por allí que cómo no recordar las famosas fugas en el liceo de los viernes cívicos, ¿no? Sí, claro. Cuando yo estuve ahí ya no eran lunes, viernes, sino eran lunes cívicos. Pero sí, todo el mundo tenía que ver con irse detrás, por los lados del comedor y saltarse la pared para no estar en el lunes o en el viernes cívico. Ya, claro. Yo recuerdo haber acompañado a la gente a saltarse la pared, más no recuerdo haber saltado la pared porque sí, no, nunca lo hice, pero, pero sí. También recuerdo, no sé si Álvaro lo recuerde, las escaleras que estaban en la parte de atrás que eran de metal, que eran las escaleras que salían como hacia el estacionamiento, pero por el piso de arriba. Sí, sí, Esas escaleras siempre estaban cerradas, pero todo el mundo tenía que ver con las escaleras porque le gustaban sentarse ahí para de allí ver la cancha Carlos Velasco. exacto. Y bueno, mire, por aquí dice que cuánto no diéramos por poder volver a aquellos momentos. Es que fueron todos, o sea, yo siempre digo, la mejor época digo, del mundo mundial es la época del liceo, de cualquier liceo. Me imagino que todo el mundo, ¿por qué? Pues porque la única preocupación que había era estudiar Sí, pasar el y, año. y jugar, y jugar. En la época mía se hacían los intercursos. Ah, en mi época también se hacían los intercursos, Me claro. acuerdo Nunca que, participé, pero mire, sí, sí se yo hacían. estudié, para nombrarle más o menos quienes estudiaron conmigo, Freddy Casanova, Richard Ramírez, no digo los apodos porque a mí no me gusta decir apodos, Richard Ramírez, Nelson Contreras, Alexis Acevedo, bueno, y íbamos a comprar los uniformes, ¿no? Para los intercursos. Y me acuerdo mucho que nos fuimos a pedir plata, Ujú. pidiendo plata en la calle, y llegamos donde el finado Ramón Medina. Mire, don Ramón, nosotros somos estudiantes y bueno, que los intercursos ahí en el Camilo Prada y queremos comprar unos uniformes. Digo, sí, cómo no, muchachos. ¿Cuánto necesitan? Nosotros, bueno, no, 5 bolívares. Ujú. Llego y digo, bueno, yo le voy a dar 5 bolívares a cada uno, pero bájeme en esa gandola. Tenía una gandola full de alimento. No, nos fuimos, no. Epa, Sí, ese también es un personaje del pueblo, Ramón Medina, tenemos ¿no? que hablar de don Ramón, mucho. Sí, porque Comerciante toda la vida. comerciante de Michelena y todo el mundo tenía que ver con Ramón Medina y todo el mundo tenía que ver con su abasto y todo lo demás. Sí, Muy, muy señor. famoso, muy famoso, muy famoso. Bueno, mire, alguien está hablando, Vladimir Arellano nos dice que se escapaban donde estaba la campana, claro, el campanario. Exacto. Allí está. Yo no sé, ojalá que esa campana aún se mantenga en el liceo, porque era una campana vieja, era una campana de las Histórica, claro. buenas, claro, histórica. Y en aquel momento uno no le prestaba atención a eso, ¿no? Yo recuerdo que habían compañeros que agarraban y le tiraban piedra a la campana para ver quién tenía la puntería y la hacía sonar, ¿no? Usted Pero quién sabe, sabe qué usted sabe pasaría que con no, esa campana. me imagino que debe estar allá. Usted sabe que una vez una gandola tumbó la pared por la Panamericana, por la carrera 4. Y Ajá, eso duró mucho tiempo, o sea, la pared tumbada. ok. Y la única cancha de basquetbol que había en ese momento, bueno, en este ya lo dijimos cuando hablamos de Hildeman, era la del Era la del Camilo, liceo. era la del Camilo Prada. Y yo me iba a jugar allá.
cuando yo veía que paraba el NOA, mamá tenía un NOA, paraba el NOA, mamá frente a la puerta del liceo y lo que venía era con la correa. Y yo Mm, me saltaba por la pared y llegaba, me pegaban en la casa, pero no me pegaban en la calle, delante de la gente. claro, pero igual le pegaban, ¿no? Sí, señor. Ah, mire, esto también es verdad, lo que dice Ronald. Ahí pegado al liceo estaba la cantina de la señora Carmen. Claro, claro, todo el mundo se iba para allá a tomarse sus michitos. Sí, ¿Cómo señor. era que le decían? Chue- Chueca. Carmen Chueca, ¿no? A mí me Carmen gusta decir Chueca, apodo, claro. pero en Pero así eso era que la conocía todo el mundo, sí. sí, sí. Bueno, quizás todos iban para allá. Bueno, ya las nuevas generaciones creo que no, porque no sé, creo que ya ahí no Sí, venden no, la nada. señora murió y esa casa debe estar de la familia. Sí, Bueno, Álvaro, y usted no vivió la época de estudiantil de la política. En eh, cuando, cuando yo estudié, varias veces se tomó el liceo, pero sí, nunca estuve pero digo metido. yo, cuando usted estudió, nombraban el centro de estudiantes, era por el mejor alumno, los delegados. y es- En la época mía, Ajá, habían unas elecciones, y los partidos políticos de la época tenían las fracciones. ok, Que por decir algo, el que yo pertenezco era el Frente Revolucionario Estudiantil. El otro era el DCE, Democracia Cristiana Estudiantil. ok. Y entonces íbamos se nombraba una junta electoral entre los estudiantes, perdón, y se iban a unas elecciones. Y muchas veces terminamos dándonos golpes unos a otros. Imagínese. Es más, yo tengo una historia de que hubo una elección entre Germán Guerrero y la doctora ay, se me fue la doctora Rosa, la de Michaena. La Y doctora Rosa, la Rosa médico, Duque, sí, Rosa Duque, Rosa Duque. Ok. ¿sí? Y bueno, hubo problemas ahí con las urnas, con los votos, y bueno, se formó una golpiza. Y yo me acuerdo, el finado Carlos Velasco, Ajá. se dio golpe con Germán. Y ahí se trataron y bueno, se hablaron hasta de muerte y de la cuestión, en la euforia. Y póngale, al año Germán muere en un accidente de tránsito Increíble. y yo tengo la foto, bueno, la foto está en mi casa, Ok. Donde Carlos va llevando La urna. la urna de Germán y al tiempo muere también Carlos. Mueren los dos, ¿no? Sí, Y parece como, a veces parecen cosas como del destino, ¿no? sí, y yo me Sí. acuerdo cómo se trataron ese día y todo. Entonces, bueno, habían esos pleitos, ¿no? Me acuerdo que una vez secuestramos al profesor Rodolfo González, era el director, Ah, bueno, imagínense. y lo ¿Y qué tuvimos hice? ahí. Ajá, pero ¿con qué motivo se secuestró? Bueno, fue por problemas de que las elecciones para nosotros nos las iban quitado, Ok. ¿sí? Entonces, bueno, pues que pedíamos como el reconteo o ir a otras elecciones, la cuestión, y bueno, era como la presión Mire, alguien dice algo muy cierto, que todas las diferencias se arreglaban en en los bloques. en la cancha Carlos Velasco. En la cancha de los bloques o simplemente en los alrededores de los bloques, pero todo el mundo sabía que cuando había un grupito que salía del liceo y se iba para allá, es porque se iba a arreglar cualquier tipo de diferencias, ¿no? Que incluso a veces se iban un poquito más abajo, allí en en la carrera 6 Ajá. como diagonal a donde está la licorería, en esa carrera también mucha gente se iba y Por, bueno, arreglaban allí por sus donde tiene diferencias, ¿no? por donde tiene el taller Fercho. Por donde tiene el taller Fercho, más o menos Exacto. por ahí Habían se debates arreglaban las manuales. diferencias. Dice Ronald que eran debates manuales, ¿sí? Sí, 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 se Sí, iban de las manos. Y se iban de las manos, debates que se iban de las manos también, ¿no? sí, sí, Pero bueno, sí. todo eso forma parte de la historia. Y me imagino que
me imagino que también las nuevas generaciones del liceo pues estarán en lo mismo. Yo no sé si recuerdan también eh, la parte de atrás donde estaban los buses, que estaban los buses viejos, Sí, claro. los buses viejos del liceo, que también le decían a uno, no se vaya para allá para atrás del liceo, porque por allá se lo pasan los malaconductas, entonces para que usted no se vaya por allá también a meter en problemas y todo lo demás. Mire, usted sabe cómo fue que se hizo la parte nueva, digo yo, la parte nueva del liceo. ¿Cómo se hizo? Carlos Andrés Pérez era el presidente de la República y vino a inaugurar la escuela de suboficiales de la Guardia Nacional. Ok, O sea, vino ahí porque ahí se iba a hacer la escuela de tránsito. ¿es verdad? Y Fidel Castro, que fue alcalde, en ese momento era estudiante del Liceo Camilo Prada. Y sin pedir permiso ni nada, habló y le dijo al presidente en ese momento, Carlos Andrés, que el Liceo Camilo Prada estaba colapsado ya de alumnos y que necesitaba una edificación nueva. Y Ok, ahí nació esa parte. la parte de atrás, ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo, bueno, eso fue cuando yo inicié en el liceo, en la parte de atrás, pero no para tan al portón, sino antes de eso, como en paralelo a la primera cancha, habían unos estacionamientos. Ahí tenían dos buses viejos, recuerdo tanto, y justamente del paso de, creo que sí fue así, lo arreglaron esa parte del liceo y ahí colocaron los talleres de electricidad, educación para el trabajo Exacto. y de mercadeo. Sí, Y sí. recuerdo que en uno de esos salones, que ya estaban acondicionados como salones, en el medio de los dos había como un pasadizo hacia el fondo. Y de allí había, vamos a decirlo así, una escalera o como un túnel que conectaba con el campanario. Esa fue una de las cosas así como más, eh, digamos, ocultas que yo pude vivir en el liceo, porque conectaba con el campanario y recuerdo que lo tenían todo tapado como para que nadie fuese a pasar por allí, ni mucho menos, pero en aquel momento uno llegar a ver un pasadizo de esos era un logro porque uno decía, bueno, Claro. pude ver uno de los túneles del liceo. Por aquí nos dice Ronald que los autobuses recogían a los jóvenes. Sí, fue bastante tiempo. El más viejo cuando la primera época del liceo. Y después, por Lotería del Táchira, dieron el otro autobús. Bueno, me imagino que por mantenimiento y por los costos ahorita no estarán haciendo lo mismo, ¿no? Sí, yo recuerdo que cuando me gradué, el autobús lo habían pintado y era como un atractivo allí para que la gente se tomara fotos y todo lo demás, sin duda, pero son vehículos que tienen historia, incluso se pueden restaurar y pueden formar parte de un museo del Camilo Prada. ¿Usted sabe qué vi yo en Colombia? Y me gustó y yo decía, bueno, esto es una buena idea, ¿no? Esos autobuses viejos los convierten en bibliotecas, y los colocan en ciertos sitios y Ujú. claro, los acondicionan, sí, con aire acondicionado, con los libros, computadoras, y entonces los muchachos van y bueno, y estudian. Lo vi en Colombia en varios sitios, por lo menos donde yo vivía, habían dos. Yo creo que el autobús del liceo podría fácilmente acondicionarse y podría ser, no creo que una biblioteca, porque creo que no sé, no están las condiciones dadas. Pero de repente para el campo. O sea, en el campo la Pues gente sí, cuida más. De repente en Michelena, en el pueblo, van y se roban el aire y se roban. Bueno, los libros no se los van a robar porque nadie roba libros. bueno, Como es a para veces sí estudiar, se no. roban los libros. No, pero eso es muy raro. Sí. Pero en el campo, Álvaro, de repente en los qué logros, bueno en la cúspide.
qué bueno que, exacto, yo haría una cantina, O un exacto, cafetín una en ese cantina. autobús y sería el primer cafetín ecológico o vintage o reciclable del país, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Podría ser genial. Hablando también del campo, el Liceo Camilo Prada tiene un núcleo en el En los Peñol hornos, o en en los los hornos, hornos. ¿no? Sí, En los hornos, claro. Que bueno, que la gente también se pasaba porque todo el mundo se metía con la gente de los hornos cuando venían al liceo, ¿no? Y sí, como que claro. no los tomaban, como que no los tomaban en cuenta, como que no eran del Camilo Prat, sino que eran de allegados allí, pero nadie los tomaba en cuenta como otros alumnos más del liceo, siendo que Sí, son porque, alumnos totalmente del claro, liceo. claro, pues. Sí, en la capilla de los Pero, hornos está el ujú. núcleo. Pero yo recuerdo que, por ejemplo, en mi acto de grado no estaban incluidos los del núcleo de los hornos. No Con sé si el nosotros, acto de grado lo hacían era allá. con nosotros se graduó un muchacho que se llama Israel Moncada, ¿no? Ajá. De Carbonera. Y nosotros le echábamos Ok. mucha broma porque fue la primera persona de Carbonera que se graduó en el Camilo Prada. Imagínense. Sí. ¿Y Él dónde está está ahí en esa persona Michalena. ahorita? Está en Ahí está Michalena. Michelena. Sí, él se iba ido de Michelena para Caracas y, bueno, hace unos años sé que está en Michelena, estaba manejando un taxi de la línea Andrés Bello. Pero Álvaro, cuando usted estudió en el Camilo Prada, ¿había periódico escolar? no. No. Cuando yo estudié en el Camilo Prada, llegó un profesor de San Cristóbal, que de verdad no recuerdo el nombre, pero fue un profesor que, si no me equivoco, él llegó a ser director del liceo. Y él daba castellano. Yo recuerdo que él daba castellano. José Luis Rivera también Y dio clases, ¿no? Mire, o sea, que usted nombró no, no, castellano, no, me no. acordé de José Luis Rivera. Déjeme ver si lo encuentro por aquí. En estas fotos que han subido, no recuerdo el nombre del profesor, él daba castellano y él fundó o ayudó a establecer un periódico estudiantil en el liceo que yo creo que duró como 2 o 3 años. Y de verdad que, bueno, le dio como esa, le dio también como esa peculiaridad al momento de, de los chamos estar informados, porque uno mismo era el que escribía los artículos, se los Claro. entregaba a él y luego se imprimía y creo que se vendía en el Ah, él se llama, cafetín. él no es uno que se llama Víctor. Víctor, creo que sí, Sí, uno pero es no recuerdo el uno apellido. es el alto. Alto él de lentes. Ajá. Sí, 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 Víctor. Creo que sí, creo que era el profesor Víctor. Era de San Cristóbal y Sí, de verdad lo que que escribe bueno. Donald. Sí, yo me acuerdo de esa lista, claro. La lista de los clavadores y los clavados. Bueno, pero yo creo que esa generación de Álvaro fue como más tremenda que la mía, ¿no? Bueno, no, pero esta lista la sacaron. No, es que me acuerdo, pero ¿qué no me puede decir por este medio? De un ¿Pero usted señor, estaba en la lista o no estaba en la lista? Eso no, no, no estaba. de un señor que salió en la de los clavados y fue y demandó en PTJ y todo eso. ¿Sí? Esa lista acusaron a Tana y a Ajá. Andrés, el de la licorería. Ajá. O sea, yo no tengo pruebas que fueron ellos, ¿no? Pero en ese tiempo le echaron la culpa fue a él. Salió el Joseito, el que ahorita, por cierto, es concejal ahorita. Ajá. Este, estaba él. A mi hermano Wilman sí lo metieron en la lista. ¿Estaba en cuál de las dos?
Ah, no, porque, bueno, entonces, pero sí, todo eso sale de allá, digo, Álvaro, pero de- esa lista se hizo en un solo año nada más, o lo repitieron todos los No, años. no, no, porque fue denunciado en PTJ y Ujú. todo eso. Pero Mire, no llegó no, así a no, ningún. cuenta la historia que allá los de la PTJ en ese tiempo se pusieron fue a reír Claro, de la vaina. eran otros tiempos, porque Ronald está en Alemania, me dice que está muerto de la risa, que son las 3 de la mañana y nos está viendo. qué bueno, Ronald, qué bueno. Sí, sí. Gracias entonces por estar allí pegado y bueno, recordando parte del pueblo, ¿no? Cuando Álvaro estudió en el Camilo Prada, no, qué cuentos, no existían ni el Doña Mary ni el Juan Pablo, No, ¿no? no, no. No, porque eso se convirtió luego también en una rivalidad. Sí, Entonces, claro. Cuando yo estudié estaba puramente el Camilo Prada. Y el que salía en pleitos en Michelena, en el Camilo Prada, lo que se hacía era irse o para la unidad Tulio Febre Cordero de Colón o para los Bateras. o para el Liceo de Lobatera. Claro, luego pues nacen los otros colegios y siempre estaba la rivalidad de que los del liceo no se la llevaban con los del Juan Pablo, pero a los del liceo les gustaban las niñas del Juan Pablo. Ah, Y exacto. pasaba lo mismo con el Doña Mary. Los del liceo no se llevaban con los del Doña Mary, pero les gustaban las niñas del Doña Mary, ¿no? Sí, claro. También habían los problemas y se los iban y los arreglaban. También allá en la cancha de los bloques. Y recuerdo también que cuando alguien iba mal en el Juan Pablo o en el Doña Mary, lo sacaban y el castigo era ir a estudiar al liceo. Sí, exacto. O Sí, de repente por los grupos, los muchachos, no, yo no quiero estudiar en el Doña Mary porque bueno, era como, o en el Juan Pablo, pues era como más elitesco, entonces no, yo quiero irme con la chusma del Camilo Prada. y se Entonces iban todos por el Camilo se iban Prada. para el Sí, Camilo sí, Prada. sí. Y cuando ¿Vale? llegaba, bueno, al menos de mi generación, cuando llegaba, por ejemplo, ese año al liceo, alguien que venía del Juan Pablo o alguien que venía del Doña Mary, pues siempre era así como el choque porque uno los veía como que era la Sí, gente el de plata cifrino, que el cifrino, era el cifrino que venía a compartir con la gente común y corriente. exacto. Pero bueno, eran cosas de pelados y todo lo demás, ¿no? Igual como los que salían, se iban hasta el Juan Pablo a buscar problemas allá. Casi siempre salían era del liceo hacia el Juan Pablo a buscar problemas. Muy pocas veces veía uno de Juan Pablo llegar al liceo ahí a buscar también problemas. Sí. Bueno, otro profesor que se me olvidaba nombrar de la época, Orlando Prato. ¿Ok? Ese profesor, bueno, llegó como en los 80. Orlando Este, Prato. sí, él daba biología y educación cívica. Ok. ¿A usted le llegó a dar clase Pedro Medina? No, no, No. no, no. Y sin embargo ya era un profesor bastante mayor cuando yo, por ejemplo, entré al liceo, ya él estaba, creo que saliendo de jubilación. Era como su último año, una cosa así. Pero también era un profesor que era muy estricto. Exacto, había un profesor que se llamaba José Sánchez, daba artística, Ujú. y la profesora Blanca Sánchez que daba biología. Eh, sí, no, historia universal, daba, pues Historia Ronald sí universal. fue alumno del estricto. ¿Y qué tal? ¿Cómo le fue ahí? Él también tenía un sobrenombre, ¿no? ¿Quién? Pedro Medina. Ah, no, no, yo no lo, o sea, sí lo sé quién Sí, es, tenía un pero no. sobrenombre, lo conocían, era el nombre de un lapicero. Dibujo técnico daba Omar Rivas. A mí me dio Omar Rivas. Ah, mire, Ah, bueno, mire, el apodo, allí están, no me dejan mentir, no me dejan mentir, allí está el nombre con el que lo conocían. que Omar Ajá, Rivas es el que daba dibujo. que yo nunca supe por qué le decían así, ¿no?
nunca supe por qué le decían así. Álvaro, creo que otro profesor que merece ser mencionado es el profesor Ángelo, Ángelo. Ángelo Bueno, Colmenares. bueno, es que hay dos Ángelos. Ángelo Colmenares y Ajá. Ángelo Vivas. Ángelo Colmenares, el de educación física. Ok. No, educación Él ya física no, él no. ya, claro, él daba educación física. Bueno, en la época mía no. En la época mía los profesores de educación física era Justo Contreras, Ajá, profesor Amable Tapias, ajá. el profesor Orlando Blanco y mi tío Aparicio. Ok, Ah, mira, o Ángelo sea de que ya. educación física es Ángelo Vivas. Usted sabe que tío Aparicio, tío Aparicio da educación física, ¿no? Ah, Ángelo es Vivas, sí. Yo y Sí, que Ángelo claro, Colmenares. claro. Ángelo Vivas, claro, el de la carrera 3. Exacto, mire, tío Aparicio daba educación física, ¿no? Ujú. Tío Aparicio fue deportista, tuvo un equipo que se llamó, jugó para Nueve Águilas, es uno de los mejores equipos de béisbol de la historia de Michoacán. Tuvo el equipo América en AA, pero daba educación física. Y llegaba a poner la nota. Entonces llamaba, ¿no? A los hombres le ponía la nota, si eran deportistas, le ponía 20 a todo el mundo, Ok. o de 15 para arriba, ¿no? Pero a las mujeres le decía bueno, nombraba una, para no decir nombres aquí. Ujú. Si iba en chores, tenía buena nota. Y si iba en pantalones, bajita la nota. Estaba raspada. No, no, le ponía bajita la nota. Entonces, tío era un vacilón. No, bueno, interesante todas esas anécdotas del Camilo Prada, pero entonces sí, Piringuillo también lo nombraron por allí, también, Sí, también me dio Piringuillo. Sí, clase, pero, exacto, Ángelo, Piringuillo, todos son de la nueva generación. pero no recuerdo el nombre de Piringuillo realmente. Él se llama No, Marco Antonio Mora. Marco Antonio Mora. Sí, ¿todavía Sí, vive? sí, claro, él es el que tuvo el gimnasio arriba en los Claro, edificios. claro, Él es que ya no lo graduado. tiene, ¿no? No, él se lo vendió a los hijos del profesor Freddy Vivas. Este, Ujú. Piringuillo, porque así todo el mundo lo conoce. Y Freddy Tapia fueron los primeros profesores graduados en educación física, licenciados en educación Freddy física. Tapias, Se Freddy graduaron, Tapias era un vacilón. Freddy Tapias era un vacilón. Uno siempre que le decía algo le contestaba, ¿la mujer de quién? se graduaron en la ULA Mérida. Y usted sabe que Ujú. hubo un problema en, en el Camilo Prada porque una de las mejores alumnas sacó 10 en educación física. Ok. Entonces fueron al consejo de profesores Ajá. y las profesoras de matemática peleando que por qué tenía 10 en educación física, si era la Ujú. mejor alumna. Entonces Marco Antonio Pilinguillo le dijo, ya un momentico, ustedes estudiaron 5 años en la universidad para dar matemática. Yo estudié 5 años en la universidad para dar educación física. Es tan igual matemática como educación física. Y si no hace educación física, pues sale mal. Claro. ¿Por qué? Porque es que la educación física, pues la tomaba todo, la mayoría la tomaba era como una materia más. Sí, No le como daban una la importancia, recreación. exacto, pero no le daban la importancia. Pero Marco Antonio defendía, porque él estudió 5 años. Claro. Bueno, Y, y, yo y- de y hecho, yo en ese las momento peores notas, yo le di la las peores razón. notas, las peores notas en educación física las tuve fue con Piringuillo. Sí, Porque a mí bueno, nunca me ha gustado el deporte, nunca me ha gustado el ejercicio y recuerdo que con él pasaba era con 12, 15. Pero sí, el que tenía alma deportista triunfaba ahí con él, porque aparte recuerdo que nos llevaba para la cancha de Santa Rita y nos ponía a dar vueltas por Santa Rita. sí, sí. Y a mí no me gustaba, entonces yo me quedaba era
a veces parado y después hacía que daba la vuelta y todo lo demás y yo juraba que él no se daba cuenta, pero obviamente que sí se daba cuenta y bueno, recuerdo que ese fue el año donde tuve la nota más baja en educación física. Usted sabe que en el Camilo Prada también hubo la revista Gimnástica, la daba el profesor Amable Tapias. Ah, sí, no, eso sí no lo sabía. Sí, y era, o sea, bien, bien. Bueno, yo no sé, usted llegó a ver en el Departamento de Educación Física el trampolín, Sí, todo sí, lo sí que lo había vi, ahí. sí lo vi. Bueno, y gente que, gimnastas. Y eh, no crea, ¿no? Estaba muy bien, tenía muchos equipos y tenía muchos aparatos ese laboratorio de educación física. Estaba bien equipado sí, bueno, mire, en el momento en el que yo lo que estudié. se están conectando, esto es un proyecto de Jesús Jaimes y este servidor que se llama Hablemos de Michelena. Ya es nuestro tercer programa, hoy hablamos o estamos hablando un poco del Camilo Prada, recordando anécdotas, recordando a los profesores que nos dieron clase. Jesús es de una época más reciente que la mía, pero bueno, él está hablando de sus profesores, yo estaba hablando de los que me dieron clase a mí. Y la idea es que vamos a hablar de personajes, de cosas típicas, de historia. Y bueno, ahí vamos, hemos hecho unos contactos con gente de Michelena, familiares, de personas que queremos hablar de ellos. El primer programa se habló de de las personas Los típicas, personajes típicos. los personajes típicos de Michelena. En el segundo hablamos de un gran amigo del profesor Fray Ildemán Vivas, o como lo conocíamos todos, el Mocho, y hoy estamos hablando del Camilo Plana. Bueno, Ronald pregunta que si las palmeras aún existen. No, eso lo tumbaron. Eso lo tumbaron. De hecho, las banquitas también las tumbaron. Recuerdo que había una reja que separaba el área de las banquitas y todo eso lo tumbaron. Había incluso allí en Sí, la pared claro, habían la, unas pizarras, pero nadie la- las usaba. las palmeras las tumbaron cuando hicieron la cancha sintética. Ajá. Hicieron la cancha de fútbol ahí sintética, tumbaron las palmeras. Lo triste es que, bueno, bien porque hicieron la cancha, pero no sembraron palmeras en otro lado. No, yo siento que las palmeras le daban un toque al liceo ¿No? Y porque que daban sombra tanto para adentro como como para afuera. fuera. Claro, y siento que no se debieron haber tumbado. Y de hecho, uno agarraba las hojas secas de esas palmas y empezaba también las batallas, pa, Exacto. que era, bueno, en aquel momento. Álvaro, hablando también de esa de esa área del liceo, la pared por fuera tenía un mural que a mí siempre me pareció muy bonito, incluso siendo niño, me parecía muy bonito y muy llamativo, que era la historia de una pareja que entraba al Camilo Prada, se graduaba y continuaba toda su vida hasta tener los hijos. No sé si usted la recuerda. No, Bueno, no sé si otras personas que están por ahí conectadas la recuerdan. Iniciaba en la esquina de la calle 3 el mural, y era una pareja de niños donde empezaban a estudiar, iban pasando por las etapas básicas, bachillerato, llegaban creo que también a la universidad, se casaban y tenían hijos. Recuerdo que la última parte, si no me equivoco, salían como en una sala, el esposo leyendo y ella al lado, y en el piso salían unos niños. Y me pareció un mural muy, muy bonito que hizo el Camilo Prada, exacto, frente a la Cuajada Viajera, y no sé por qué lo dejaron perder. De hecho, no sé quién lo hizo tampoco. Creo que lo hizo Gabriel, no estoy seguro, no que sea Gabriel o Omar. pero o Omar, sí, no recuerdo bien, pero ese mural, de verdad que valía la pena recuperarlo. Creo que eso lo pintaron ahora y está todo de blanco. Sería bueno conseguir de repente a alguien que tenga fotos de ese mural, si existe alguien, porque de verdad que era un mural muy llamativo. Exacto, lo que dice Ronald. Ojalá que el pueblo pueda dar valor a tanta arquitectura y cosas emblemáticas que no deberían desaparecer. Que son muchas Que cosas. de hecho el Usted sabe liceo,
El liceo tiene una arquitectura muy bonita. Sí, usted sabe que estando yo en la prefectura, llegó un muchacho y me dijo, Álvaro, tengo algo para regalar, pero no sé a quién regalárselo. Ok. Entonces yo le digo, cuénteme, ¿qué sería? Me dice, tengo las memorias de Oliari. Oliari es la persona que cargó Bolívar a su lado y fue el que escribió toda la historia o todas las memorias de Bolívar, ¿no? Ok. Resulta que, bueno, sí me la dejó, una enciclopedia nuevecita, o sea, y yo dije, bueno, ¿y a quién le doy yo esto? Aquí en la prefectura yo dije, ¿para qué dejo esto? Aquí nadie viene a leer. Fui a la biblioteca y en la biblioteca estaba, sí, Ujú. estaba a esa hora. Y hice una investigación y en el Camilo Prada no estaba. Y a través de la prefectura se le donó al Camilo Prada. Es una enciclopedia de verdad súper valiosa. Este, me imagino que todavía estará allá. Eso la recibió este profesor de apellido Ruiz. Yo no me acuerdo el nombre de él. Ok. Hermano del señor Plácido, el que tenía el negocio Argenis. Ajá. Argenis que está ahí Ajá. si se acuerda el nombre de él. Yo no me acuerdo el nombre. Claro, Eh, ya sé quién es el señor, pero no recuerdo el nombre. Pero ya sé quién es. Ya sé quién es. igualito a él le tenían un apodo que era lo mismo que usted mostró, pero era el ingeniero. Ujú. Bueno, y No, Álvaro, no, ya, para contestarle a Ronald, no, Ronald, no. La prefectura se maneja es los archivos de nacimiento de una época, porque después que pasó eso al CNE, muchas de esas partidas se llevaron, pues, el coronel Oliari y fue escribió oficial, exacto. Exacto, ahí Luis Barrientos, saludos a Luis Ángel. Hace rato nombramos a su papá, Luis Ángel, que fue director del Camilo Prada también. creo Este, que cuando yo estaba en el Camilo Prada, creo que él daba, si no me acuerdo, era matemática. Si no me acuerdo. bueno, él fue el que lo recibió porque él era en ese momento, o no sé si todavía está, era el de la biblioteca. Que Álvaro le iba a comentar, sería interesante saber cómo se encuentran hoy en día las instalaciones del Camilo Prada, ¿no? Porque, bueno, han pasado muchos años. Yo me gradué en el 2007. O sea, prácticamente 18 años tengo de graduado. Y creo que ese es el tiempo que tengo que no entro al liceo. Nosotros cumplimos Y ahorita, la promoción mía cumplió 40 años. Por cierto, se pensaba hacer un reencuentro pasado diciembre, pero por cuestiones de que mucha gente está por fuera del pueblo, claro. no se hizo. Álvaro, cuando usted entregó el libro al Camilo Prada, me imagino que pudo entrar al liceo, ¿no? Sí, claro, ¿O claro. no? Sí, no, ¿Cómo lo claro, por vio en supuesto. cómo lo vio en aquel momento? Porque eso Bien, sería hace como claro, 5 años, ¿no? yo no le, sí, eso fue como 2019. Ok. Este, bien, claro, yo entré fue ahí a la dirección, pero bien, o sea, excelente. En la dirección, por la dirección uno podía llegar a las aulas del primer piso por unas Exacto, escaleras, claro. pero siempre eso lo tenían bloqueado. Cuando yo estuve allí, siempre eso estaba bloqueado, nunca se podía uno subir por allí. Pero pues la tremendura de uno era decir, voy a meterme por la dirección para salir arriba a las aulas. Sí, claro, sí. Sí, siempre era por la cuestión de la bulla, el desorden. Acuerde que ahí quedaba la dirección, la secretaría. Sí, toda la parte administrativa. Exacto, ay, mira, la profesora de evaluación, la profesora Rosa. La profesora Rosa era la jefe de evaluación en la época mía. También me acordé ahorita de la profesora Petra, era una oriental, era jefe seccional, era Ok. estricta.
Para mí la seccional más bonita era la que estaba al subir las escaleras, que estaba allí frente a lo que luego era la biblioteca del liceo. Ah, ok. Que eso también pasó a ser luego el laboratorio de computación. Bueno, esa parte sí ya Para- no Porque no la... de esa seccional era prácticamente toda de vidrio y podían ver para las distintas partes del liceo. Cuando yo estudié, recuerdo que los salones de abajo eran los salones de los primeros años, de séptimo, de octavo. Arriba eran los salones de noveno y al fondo, a la derecha, eran los salones de cuarto y de quinto año. No sé cómo era en aquel momento cuando usted estudiaba. No, la seccional quedaba una en el segundo piso, perdón, en el tercero sería, era la seccional 2 y la seccional uno quedaba abajo donde estaban las oficinas administrativas. Eran cinco seccionales, ¿no? La seccional de primero, segundo, tercero, cuarto y No, quinto. cuando yo estudié eran dos seccionales, uno y dos. Los seccionales. Álvaro, Sí, cuando usted estudió ya estaba el esqueleto en el laboratorio de biología. sí, claro. Todo el mundo tenía que ver con el esqueleto, porque claro, para uno de Michelena, que es un pueblo, pues no, digamos de que nunca uno había visto algo así, y bueno, siempre era la idea de ponerlo a hacer poses, ponerle la mano aquí, ponerle la Sí, mano sí. allá, para molestar, ¿no? Ya usted sabe más o menos dónde uno siempre le ponía las manos al esqueleto. Sí, sí. Pero bueno, una historia, además que el liceo, yo no sé, yo siento que el liceo de verdad, en el momento en el que yo estudié, estaba muy bien cuidado, los pasillos limpios, era un entorno muy bonito, o sea, el liceo tenía un ambiente muy bonito, una vibra muy bonita porque también tenía árboles, zonas verdes, de verdad que es yo podría decir que es uno de los liceos más bonitos del Táchira, ¿no? Sí, y bueno, en la época mía, pues, el deporte era Lo que muy mandaba. bien, sí, sí. Este, Se hacían los intercursos, se hacía en la semana aniversaria, organizábamos la invitación hacia los Batera, al Liceo de San Cristóbal. Este, Igual a nosotros nos invitaban una vez, me acuerdo que nos llama el profesor el profesor Rodolfo González a la Ujú. dirección y dice, mire muchachos, nosotros invitamos a Lobatera y Lobatera vino a los juegos. Ahora Lobatera está haciendo un maratón y yo no sé quién corre maratón aquí. Y entonces estaba Carlos García, Juan Varela, nosotros le decíamos Pipo. A Reni, Evi y yo le dijimos, pues nosotros vamos y corremos. Pues nosotros ninguno era maratonista. O no Claro, practicábamos el maratón, pues. claro, Perdón, de claro. correr sí, porque uno en la actividad física corría. Exacto. Y nos fuimos para allá y bueno, el único que llegó fue Carlos García. Los demás nos quedamos en la mitad del camino. Pero ¿Sabe qué sí, estoy buscando? ¿cómo? ¿Sabe qué estoy buscando? El mes de aniversario del Camilo Prada. Eh, Porque ¿Sabe quién? no sé si es ahorita en septiembre. Nos preguntan que si quedan áreas verdes en el liceo. Bueno, Ronald, yo estoy como usted. Tengo 5 años de haber salido del pueblo, de verdad no sé. Quedan algunas, quedan algunas, quedan algunas, pero es lo que uno logra apreciar por fuera cuando pasa. Sin embargo, adentro no sé cómo esté porque Luis Ángel nos puede ayudar con la de la semana aniversaria. Vamos a ver, Luis Ángel, si todavía está conectado. sí, porque estoy buscando por aquí, pero no encuentro, no encuentro. Bueno, hoy por lo menos me hicieron recordar algo que había olvidado por completo, ¿no? Que es la historia de la profesora Nelcy Carrillo. Increíble cómo me había yo olvidado de esa persona
que me llegó el recuerdo así Ah, mire, de aquí, una vez. aquí me dice, dijo la inteligencia artificial, que se celebra anualmente en el mes de noviembre. En el mes de noviembre, Sí, el 15 de noviembre, me dicen aquí. el 15 de noviembre. Bueno, entonces estamos a tan solo casi 2 meses del aniversario de Camilo Prada. Yo Sí, recuerdo que él tenía como que la fecha en el distintivo, que de hecho, bueno, el distintivo también es bastante bonito, el escudo del liceo. no, no lo A tiene. mí Aquí siempre- tengo el distintivo a la mano y no, no lo tiene. No, no lo tiene, yo también lo estoy viendo y no lo tiene. Pero bueno, el Camilo Prada, sin duda alguna, Pero muy bonito, es un llamativo. baluarte es un baluarte de nuestro municipio. Ha formado a muchísima gente, ha pasado, la mayoría del pueblo ha pasado por el Camilo Prada. Ojalá que las nuevas generaciones valoren el liceo como nosotros lo valoramos. Yo siento que en mi tiempo yo valoré el liceo, aún ahora lo valoro muchísimo más. Y pues quisiera que siguiera siendo una institución insignia del municipio, que siga formando a los nuevos jóvenes y y que de allí salgan, bueno, ese semillero de las personas que necesitamos para construir y reconstruir el país. Exacto. Sí, el Camilo Prada, pues, vuelvo y lo repito, creo que el 90% de los estudiantes, pues, de los profesionales de hoy en día salieron de ahí, de esas aulas. Mucha gente Sí, importante, mucha gente, de verdad, con bastantes valores. Y bueno, este, lo que usted dice, ojalá Dios y se cuiden las instituciones, que la gente pues se prepare, porque lo que hemos emigrado, hablando un poco de migrantes, pues demostramos dónde estamos, cómo fuimos educados, cómo fuimos criados, ¿sí? exacto. Y, y creo que, bueno, Ronald, que también es migrante, puede decirlo, todo eso que recogimos y aprendimos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, nos ha servido mucho cuando estamos por fuera. Por lo menos, yo digo, no, es malo, lo dice mucha gente aquí, no, los venezolanos somos inteligentes. Pues yo creo que es que nos preparamos, ¿sí? Teníamos la facilidad de estudiar. Yo le digo a la gente, lo decía en Colombia y lo digo aquí, que en Venezuela el que no estudió en esa época fue porque no quiso, Es verdad, es porque verdad. estaban los liceos públicos, las universidades públicas, que había un sacrificio porque había que ir a San Cristóbal, y eso, ok, sí, pero es que en la vida todo no puede ser fácil. Entonces, pues, de verdad, yo no queda sino agradecerle a todos esos pocos de profesores que nosotros le dimos dolores de cabeza porque a nivel como nos portábamos, pues quizás dimos muchos dolores de cabeza y bueno, darle el agradecimiento a ellos que nos aguantaron. Así es. Este, No, y gente que pasó por el liceo, en este caso profesores, que supieron transmitir ese sentido de pertenencia a los alumnos que pasaron por allí. Y bueno, nada, pues de verdad que Camilo Prada es un ícono del municipio, debe mantenerse así, debe seguir siendo baluarte. Y Miren, eso, Lo que dice Álvaro es muy cierto. El venezolano siempre va a destacar en cualquier país, sobre todo de Latinoamérica y también en otros lados, porque hemos sido muy bien preparados, al menos esta generación y, fue y, muy más, bien sí, preparada en cuanto a la educación. y más el andino. Mire, eso yo tuve este, un, este, un día de satisfacción porque estando yo en la prefectura, llegaron a visitarme el profesor Orlando Chacón y la profesora Mari Chacón de León. Por ahí tengo, ahorita me acordé que yo tengo la foto que me tomé con ellos, porque imagínense, dos profesores que me dieron a mí en primer año me dieron, bueno, me dieron primero, segundo, tercer año, ¿Ok? ¿sí?
y fueron a saludarme y a felicitarme, bueno, por el cargo que tenía, la cuestión, y yo decía, bueno, mire, o sea, cuando pensé yo que unos profesores que me dieron vienen como a sentirse orgulloso de que alguien que fue tremendo, ¿sí? es verdad, es cierto. Llegar a ejercer un puesto de esos. Es verdad. Muy bueno lo que dice por allí Ramón Colmenares, ¿no? Que el liceo fue nocturno, sí es verdad. Sí, Se claro, claro. impartía clases en el liceo y también se hacía a la talla, ¿no? Era una institución impecable y mucha gente pudo sacar su bachillerato en el modo nocturno, con Sí, profesionales de primer nivel también. sí, exacto. Creo que eso ya no existe, ¿no? El parasistemas ahí en el Camilo Prat, creo que eso ya no existe. No sé decirle, bueno, ahora como son misiones y la cuestión, me imagino Claro. que le cambie, pues de repente será lo mismo, pero con otro nombre. Será lo mismo con otro nombre, sí, sí. Bueno, pues historias en el Camilo Prada, muchísimas, 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 muchísimas. Había gente que incluso decía que atrás en el liceo se procreaba también, ¿no? Surgían nuevas generaciones. Pues Yo nunca lo llegué a ver, yo yo nunca lo tampoco. llegué a ver, pero esos cuentos De también los repente echaba la Ronald sí, gente sobre el de liceo. repente Ronald sí. De pronto, de pronto. Ah, mire, Eh, El profesor José Morales también fue director. José Morales, esos son de la calle 5. calle Mire, 5. como Ronald se ríe, Ronald sí, Como que, como que sí fue a procrear por allá. o por lo menos hizo el intento. Bueno, y otra cosa también que se puede mencionar del Camilo Prada es que es el principal centro de votaciones del municipio. Sí, claro, uno de los Creo que es centros, el centro, creo que es el centro que tiene más votantes. él y el José Armando Pérez, Y son los centros que también tienen los votantes más viejos. también. Ujú. Aunque de unos años para acá dividieron y mandaron a unos votantes a la escuela de Santa Rita, Sí, y a otros los mandaron para José Alberto la Velandre. escuela de las praderas también. Exacto. Sí, Pero sí, sí. sí, sí. Bueno, muchachos, nos pasamos 13 minutos, Sí, porque pues el tema nos hizo hablar y recordar muchas cosas de la vivencia del Camilo Prada. Recuerden que este programa lo que queremos es resaltar la cultura, las personas que han dejado huella importante en nuestro municipio y bueno, vamos a estar todas las semanas compartiendo. Si ustedes saben de alguien, si tienen alguna historia, nos la hacen llegar tanto a Jesús Jaime como a mí y podemos averiguar, investigar y hablar. Nos pueden seguir en Álvaro, nuestras redes sociales. Ajá, diga Jesús. muy bueno lo que dice Ronald, y era algo que lo íbamos a tocar y pues entre la conversación y todo no lo dijimos, que es el tema de las famosas, los famosos cuentos de ultratumba que tiene el Camilo Prada, las famosas monjas. Sí, bueno, dicen que Alguien, asustan, que bueno, mueven los dice, pupitres, todo eso. bueno, el tema de que se escuchen los pupitres en la noche ya es un fenómeno físico, pero existe la leyenda, por decirlo así, la creencia de que hay mucha gente que ha visto las monjas deambulando en los pasillos del Camilo Prada. Hay que de repente investigar de alguien, seguramente algún vigilante, que pueda dar fe y decir, oye, sí, yo me quedé allí y yo efectivamente vi una monja. Yo he pasado tarde, noche por los lados del liceo y es algo que yo creo que a todos los michelenenses le pasa. No sé si a los de la nueva generación, pero a los de otras generaciones pasaban por el liceo a medianoche, en la madrugada y siempre estaban mirando para ver si veían o lograban ver a una monja.
Sí, bueno, sí, eso dejo cuento de ultratumba. Ronald nos pregunta que cuál va a ser el próximo tema. Ronald, estamos investigando, ya hablamos con la hija del doctor Gervasio Contreras, coronel Gervasio, como muchos le decían, queremos hablar de él, es escritor, tiene varios libros, aparte michelenense, tuvo un rango alto en la parte militar y pensamos que es un michelenense que dio pues, ese ejemplo para muchos. Ya estamos haciendo los contactos con él, perdón, con él no, con la familia de él. Ya hablamos con María Luisa, hablamos también con Castillo, el esposo de María Luisa, y estamos en eso para hacerlo la próxima semana. Si no, pues, si no tenemos toda la información, buscaremos otro tema de algo de Michelena. Nos faltó hablar de secretarias, nos faltó hablar de Ujú. los vedeles, gente Sí, importante. señor. Sí. Los vedeles que tantos años ahí en el Camilo Prada, que, bueno, de recuerdos, de la famosa, que era la más famosa, creo yo, de todos, la prima Tulia, porque era la portera y era la que no nos dejaba entrar si no llevábamos los zapatos negros o, o si llegábamos tarde. Ella era Entonces, la pelo corto de lentes. exacto. Claro, Sí, claro, sí. claro, ya estaba. Hablando de secretarias, la señora Amalia, yo la recuerdo a ella. Claro, Amalia, Olga, Carmencita. Hay una señora, esa no, yo no me acuerdo del apodo, pero no me acuerdo. Ella vive más abajo del liceo. La hija se llama Zuleima. De la hija sí me acuerdo porque jugaba básquet. No, no, no la recuerdo. Mire, excelente tema el que nos dice Ronald. La capilla de la Santa Cruz. Ahí subiendo por el tejado. Violeta, Claro, pero Violeta de las nuevas generaciones. Eh, esa capilla tiene su historia también, ¿no? claro, mucho, Claro, mucho, claro, claro. mucho el anís que se tomó en esa capilla. Bueno, y una capilla que uno la ve pequeña desde la plaza, pero cuando llega hasta allá es grande. Sí, Ahí puede dormir fácilmente alguien. exacto. Y hay muchas cosas por hablar de Michelena, muchísimas historias, muchísimos cuentos, muchísima gente valiosa. Y bueno, aquí vamos a buscar la manera de realzar eso. Los invitamos también a los que están conectados a que sigan la cuenta @hablemos de Michelena. Por allí van a estar posteados tanto las colaboraciones como unos reels de las mejores partes del en vivo. Y bueno, seguirnos en nuestras cuentas personales, @Álvaro Morales Z y @JesusJaimes.be. Ah, esa es otra historia, mire, la espada de Bolívar. La espada Claro. Bolívar, claro, tiene su historia, ¿no? Sí, gente estuvo presa y todo. Sí, 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 sí. Y Antes, bueno, antes, ¿sabes? antes, antes ese tema de la Plaza Bolívar y eso era muy, muy respetable. Pero bueno, si nos ponemos a hablar de eso, seguimos, extendemos el programa. Será para Así una, es. otra oportunidad donde hablemos de la época de donde se respetaba la Plaza Bolívar. Así es. Y esperemos de que venga una nueva generación que pueda volver otra vez a respetar la Plaza Bolívar y todo lo que significa Bolívar. Exacto. Bueno, de verdad, yo agradecido con todos los que se conectaron. Recuerden, este es un espacio para recordar cosas importantes, hermosas y de los que queremos a Michelena. Álvaro, como siempre, un gusto. Igualmente, bueno, saludos.